Muy buenas tardes. Bueno, este video que estoy haciendo es la continuación de la clase ateniente a responder las preguntas frente a la lectura que les había dejado sobre la importancia del suelo a que pertenecemos. Ya en el primer videito ya respondí la pregunta de Juan Manuel, y cuando voy a entrar a responder la de Jesús Molina empiezo a tener problemas de audio, por lo tanto voy a comenzar de nuevo esta pregunta y las palabras que estaba diciendo. Dice Jesús Molina: ¿qué necesitamos para llegar al fondo de nosotros, dejar el miedo y encontrar alguna pista de lo que somos como cultura? Bueno, muy buena pregunta, porque me pone a pensar bastante en la respuesta. Debo quitar la música. Para llegar al fondo de nosotros mismos. Bueno, primero, ¿cuál sería la intención de llegar al fondo de todos nosotros, del autodescubrimiento? Bueno, pues es una incógnita que ha estado presente en toda la historia del pensamiento, encontrar el fondo de nosotros como humanidad. Pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? Pues no lo conozco. Pero él dice que sí debemos dejar el miedo. Por el contrario, yo considero que el miedo, para dejarlo, es sencillamente un sueño, una utopía de humanos, ¿sí? En la misma medida que el ser humano ha buscado enfrentarse a la naturaleza con los diversos resultados, y obviamente siempre va a aparecer una situación que nos desborde y genere miedo. A propósito de la condición del coronavirus, bueno, ¿qué pasa si no le tenemos miedo a esta situación del coronavirus? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con los que no han tenido miedo y han salido a enfrentarlo? Y por otro lado, ¿qué ha pasado entonces con las personas que hemos sentido miedo del coronavirus? ¿Sí? Ese elemento como tal, bueno, digamos que podemos empezar hablando del miedo como una condición natural, una condición que instintiva de pronto, como que el miedo siempre ha estado ahí, pero nosotros, los humanos, somos los que hemos convertido ese miedo en una herramienta para construir nuestra propia humanidad. Baste hablar de situaciones de guerra, en las cuales el miedo es utilizado como una herramienta para obtener victorias, ¿sí? Llámese el gusto también por el miedo. Entonces, las montañas rusas, bueno, las casas del terror, el gusto por las películas de terror, el gusto por las historias de miedo en el campo, en las noches. Nosotros somos unos humanos que estamos para conseguir nuestra definición, para llegar en el fondo a lo que hacemos. Creo que estamos muy lejos todavía más bien de abandonar el miedo como emoción, porque antes, por el contrario, la buscamos para enfrentarnos a ella. Tal pareciera, uniendo esto con la pregunta anterior, que el miedo es aquello que aún nos vincula a la naturaleza. ¿Sí? El miedo parece ser que es uno de los últimos bastiones que aún nos mantiene conscientes de que no somos esos omnipotentes que deseamos ver y que hemos puesto como dioses, sino que el miedo es lo que siempre estará allí para recordarnos nuestra corrupción del cuerpo, nuestra mortalidad, nuestra existencia tan existencial, tan corta, ¿sí? En términos cosmológicos, tan pequeña. 100 años no son nada, finalmente, ¿no? Dice Jesús Molina que si podemos encontrar alguna pista de lo que somos como cultura. Eso es lo que somos, hermano. Qué bueno que su pregunta haya dado respuesta al mismo asunto. Eso somos cultura. Somos cultura entendido como que, además de tener unas organizaciones sociales jerarquizadas o, bueno, organizadas de acuerdo al tipo de sociedad que haya,
siempre hemos tenido la necesidad de imitar el mundo natural, representarlo, ¿sí? Venerarlo y simbolizarlo. Y ahí es donde está la cultura. ¿Qué son las tradiciones? ¿Qué son las tradiciones? Si no es más un conjunto o una serie de acciones que se transmiten de generación en generación con el objetivo, dar sentido a la existencia. ¿Sí? Y en ese terminar sentido es que, digamos, emerge la cultura de lo que somos. ¿Sí? Que hay varias culturas, que hay subculturas, que la cultura va cambiando con los tiempos, con los años, con los lugares, que de hecho de eso se trata la lectura, o al menos de eso se trata lo que vamos a ver más adelante con Rodolfo Kusch frente al suelo. Cada suelo trae su propia cultura, pero no hay cultura sin suelo, es decir, no hay una cultura que no obedezca a un lugar determinado, condicionada por unos elementos geográficos, históricos, económicos, y no hay suelo donde haya transitado la humanidad que no haya dejado vestigios de su cultura. Me acabo de acordar de un escrito que hacía hace unos años sobre la arqueología y la antropología y cómo lo primero que van a descubrir de nosotros como humanos son desechos, basuras, ¿sí? Los desechos de conchas por allá en unas playas, creo que era por allá, no sé, en Europa, que sabían que había vestigios de civilización porque encontraban la basura, ¿sí? Y entonces, bueno, eso nos puede poner a pensar que como cultura no hemos sido nada muy diferente a creadores de basura, basura como vestigio, basura como accionar cultural, basura como la esencia cultural, pero bueno, eso me gustaría pronto abordarlo con más serenidad y de una manera escrita. Entonces, Jesús Molina me decía que necesitamos para llegar al fondo de nosotros. Para llegar al fondo de nosotros necesitamos detenernos a pensar en lo que no somos nosotros y cuáles son los elementos que nos diferencian de esos otros, ¿sí? ¿Qué no somos de león? ¿Qué no somos como los perros? ¿Qué no somos de lagarto? ¿Qué no somos de aves? Y dentro de esas negatividades que encontramos, podemos construir un nosotros como antítesis a lo que sí son los demás animales. ¿Mm? Tratar de no pensarnos en nosotros como una especie suprema nos va a permitir tener una profundidad de nosotros que se co-construya con las otras especies. Porque es que nosotros, ¿qué somos? ¿Nosotros somos solo la especie humana o nosotros somos la especie de seres vivos o nosotros somos los mestizos o nosotros somos los indígenas o nosotros somos los LGBT? Porque es que dentro de ese nosotros que necesita llegar al fondo Jesús, pues es necesario explicitar cuál es ese nosotros, ¿sí? Nosotros los humanos, nosotros los hombres, nosotros las mujeres. Bueno, siempre me gusta que las preguntas que ustedes hacen sean respondidas y queden también con más preguntas. Ojalá esto fuera más dialogizado también, pero bueno. Salgo de Jesús, ¿listo? No sin antes agradecerle. Lady, ¿qué es lo que pisamos y qué es lo que somos? Bueno, Lady, primero que todo, esos dos que, al ser de pregunta, necesitan llevar tilde en la letra E. ¿Qué es lo que pisamos? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que pisamos? ¿Qué es lo que pisamos? ¿Qué es lo que pisamos? Si asumimos que desde que el ser humano... esperen, quiero cambiar de posición porque ya me de estar acá. Sí, un poquitico más relajado, sin que salga mi amigo. Si asumimos la orientación de los lugares que nos da la posibilidad... perdón. Sí, por cuestiones de no tapar el micrófono. Cuando el hombre se yergue sobre sus dos patas posteriores y tiene una mayor visibilidad y amplía el horizonte, va a encontrarse con
con un concepto que es el horizonte, va a encontrarse con un más allá, ¿sí? ¿Qué hay allá? Allá, allá, donde termina la vista. Eso va a crear entonces las perspectivas de futuro, las perspectivas de progreso, las perspectivas de la necesidad de un pensamiento creativo y que haga permanente la consecución de conocer eso que hay más allá del horizonte. Asimismo, cuando mira más allá, también dirige y orienta su mirada hacia la bóveda celeste, al cielo, ¿sí? Y se va a dar cuenta que es un lugar aún mucho más extenso, cuyo horizonte no está limitado por una línea, sino que el cenit es eterno, grande y amplio. Y va entonces a generar pensamientos mágicos y religiosos. Asimismo, cuando ese hombre, ese humano, mira hacia abajo, va a encontrar la limitación, ¿sí? Va a encontrar únicamente un suelo de por sí sucio y escombroso, ¿sí? Lo cual le va entonces a generar un pensamiento que hacia abajo no va a poder o no va a tener que encontrar mayor amplitud del conocimiento y lo va a abandonar y va a despreciar entonces todo cuanto esté abajo. No es casualidad, no será casualidad entonces que el infierno lo sitúen las creencias sobre el infierno en el inframundo, abajo del suelo, donde entonces pareciera que todo está allí desechado. ¿Qué es lo que pisamos? Pisamos ese suelo. Pisamos un suelo desconocido, pisamos un suelo infravalorado por la experiencia de horizonte, claridad, luz y lejanía que nos otorga el cielo y la mirada general. Pero en el fondo de eso que pisamos es el lugar donde emergen las semillas, es el lugar donde enterramos los muertos, es el lugar a donde depositamos nuestros desechos y es un lugar que va a ser amplio en términos micro, en términos microscópicos. Para que entiendan un poco, una pinche semilla de patilla se va a convertir en una patilla con muchas semillas, muy grande. O como decía la canción, un granito de mostaza. ¿Y tiene fe con un granito de mostaza? Bueno, uno mirará el árbol de mostaza y es una cosa muy grande, grande, grande. Quiere decir que entonces la grandilocuencia, lo magnificente de el suelo se encuentra a niveles micro o que merecen tener otra mirada muy diferente. ¿Qué es lo que pisamos? Entonces estamos pisando o bien un lugar infravalorado donde van los desechos físicamente limitante de nuestros pies o estamos pisando un lugar demasiado significativo porque es sobre ese suelo donde se nos permite, donde revelamos nuestro conocimiento, donde revelamos nuestro pensamiento, donde revelamos nuestra esencia humana. Es a través del suelo donde caminamos y vamos dejando huellas de lo que hemos sido. Es sobre el suelo que construimos la civilización. Es en el mismo suelo donde construimos, conceptualizamos la cultura como tal esencia humana. ¿Qué es lo que pisamos? Pisamos nuestro pasado, pisamos nuestro futuro. Pisamos nuestro futuro en términos que si del suelo venimos y al suelo nos convertiremos, o si del polvo venimos y al polvo volveremos, ese suelo que pisamos es el polvo que seremos. Porque no tengan duda que allá iremos. De alguna u otra forma, a alimentar a las plantas, a alimentar los escarabajos, a alimentar los gusanos, a alimentar las moscas y demás animales. ¿Qué es lo que somos? Somos los animales que transitamos por el suelo y tenemos la capacidad de preguntarnos, vergas, ¿qué es este suelo? ¿Por qué este suelo es así? ¿Por qué hay diferentes suelos? ¿Por qué cada suelo trae su lengua? ¿Por qué cada suelo trae su forma de vestir? ¿Por qué cada suelo trae sus propias formas físicas, biológicas? Me gustó tu pregunta, Lady. Qué bacana pregunta, qué bacana, agradezco mucho. Creo que me hacía falta pensar bastante.
Viene mi negra María Fernanda Valencia a preguntarnos por qué nos parece repugnante y nos genera temor descubrir nuestras verdaderas raíces, nuestros verdaderos orígenes. Porque, respondiendo a la pregunta anterior también, porque están en el suelo las raíces, en el límite, porque nos limitan. Pero bueno, va a ser un poco más, ¿qué? Más sociólogo, ¿sí? No me he la cultura. Eso de la búsqueda de nuestras raíces, no sé si nos pasa a todos, pero nos pasa más que todo, o pasa más que todo en ese continente donde hemos sido invadidos, donde se nos fue impuesta una cultura europea que mal que bien es la que tenemos ahora, la que nos mantiene, pues, al menos mínimamente comunicándonos, y que durante todo su periodo de consolidación en estos espacios, en este continente, lo que hizo fue deslegitimar, infravalorar, despreciar toda aquella cultura que fue sometida, es decir, la construcción del otro. La pregunta de María Fernanda sería que ¿por qué nos parece repugnantes, nos genera temor descubrir que somos los otros? ¿Sí? A eso iría. ¿Por qué nos parece repugnantes? Porque la civilización occidental se erigió, se construyó sobre los valores de la ciudad, lo blanco, la higiene y lo puro, dejando afuera de los límites, tachándolos de negros, sucios, antihigiénicos, peligrosos, enfermizos, a todos aquellos que no hacemos parte de esa ciudad, ¿sí? O que no hacían parte de esa ciudad. Yo nací en la ciudad. ¿Mm? Entonces, el volver al pasado es volver a recordar civilizaciones o a recordar culturas que estaban al margen de esas categorías de higiene, de limpieza, de pulcritud, ¿sí? Vuelvo y les recomiendo leer Rodolfo Kusch, que hace unas críticas bien, bien bonitas sobre la construcción de lo sucio o de la construcción de ese desprecio por lo propio. Bueno, segundo, ¿por qué nos parece repugnante? Bueno, porque si algo ha tenido esta civilización, si algo ha tenido éxito esta civilización, es en vendernos que no todo pasado, no toda memoria es bueno rescatarla, sino que lo primordial es construir sobre lo que estamos, sobre ese suelo que estamos, no esculcar en el suelo para encontrar raíces, sino sencillamente sobre ese suelo taparlo con más suelos, o sino porque pavimentamos las calles, porque ponemos piso sobre el piso que ya existe, si no es para cubrir eso donde podríamos escarbar y encontrar cosas del pasado. Y entonces esta sociedad nos ha puesto a mirar efectivamente hacia la bóveda celeste, hacia adelante, hacia la contemplación y construirnos hacia un futuro basado en una idea de progreso que va de la mano de la ciudad, de la civilización y de los valores hegemónicos y estándar, ¿sí? ¿Cuál es el temor de encontrar nuestras raíces? Bueno, de pronto darnos cuenta que sí hay una inferioridad de especies humanas, de razas humanas, ¿sí? Porque eso está sujeto a la interpretación del investigador, ¿sí? El investigador va a encontrar sus raíces y va a encontrar elementos, única y exclusivamente elementos. Ya, va a decidir cómo los interpreta. La ausencia de la rueda como elemento como medio de transporte, como fue en la civilización europea, la ausencia de la rueda en los descubrimientos de los hallazgos arqueológicos en América, algunas personas les ha hecho pensar que sí, que América es una civilización totalmente destinada al fracaso porque no conoció la fucking rueda o la edad de hierro, pero para otras personas esa ausencia de la rueda, por ejemplo, dentro de los hallazgos arqueológicos, no representa más sino que hemos logrado construir otro tipo de civilizaciones, o que para construir civilización no es necesario emularnos unas a las otras. Pues recordemos que aquí sin ruedas se construyó Machu Picchu, aquí sin ruedas se construye el gran imperio azteca, los mayas, y mejor dicho, los habitantes de la selva, hermano, han vivido en el Amazonas
cualquier cantidad de tiempo sin la necesidad de la rueda. Entonces es esencial saber eso, o no saber, creer, comprender, contemplar eso. ¿Qué nos genera temor, Fernandita? ¿Qué nos generará temor de nuestros verdaderos orígenes? Darnos cuenta que de pronto no hay un origen. Puede ser, ¿sí? No hay un punto cero. No hay un punto cero. Esto es interesante también contemplar que no hay un origen de la humanidad, sino que la humanidad siempre ha estado presente y permanentemente, y lo que ha hecho es ocupar diferentes espacios en diferentes momentos, dándonos la ilusión de que cada momento, cada vez que ocupa un espacio, tiempo, se crea, hay una creación, hay un origen. Pero pues sería también interesante analizar pues que no, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuál es el origen de los dinosaurios? ¿Sí? Porque, bueno, ¿sí? ¿Cuáles son esos verdaderos orígenes? Ahora, vuelvo a hacer la crítica que le hice a Jesús cuando preguntaba sobre nosotros. Cuando María Fernanda habla de nuestras raíces, nuestras verdaderas raíces, es necesario entonces que me respondieras qué asumes como nuestro, qué asumes como verdadero y qué asumes como raíz. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta que me hace la señorita Carolina Cruz. Agradezco la participación de ella, ha estado muy juiciosa con este tipo de actividades, y le quiero recordar que mi nombre es Yacer Sandoval, que Yaciendo Emptiness no es más sino un seudónimo que utilizo en las redes, en Facebook, y cuyo significado es yaciendo como el yacer, descansar, pero un yacer constante, ¿sí? Algo que está yaciendo, como un verbo que se está construyendo constantemente. Y emptiness como la traducción de vacío, ya que pues es una palabra que me parece interesante para el mundo de la filosofía, ya que sobre el vacío es más fácil pensar cómo elaborar las cosas. Cuando pensamos que hay un todo ya establecido, pues se nos va a ser más difícil crear cosas o creer en las cosas que creamos. Carolina, ¿de qué están hechos en el fondo los problemas de la humanidad si no es por la imposición de un modo de ser emanado a un lugar? China. Mamacita, lo entendió, vieja. Entendió lo que se me había olvidado, que era la esencia de ese texto. Para todos. La humanidad no ha sido democrática. La democracia es un invento muy moderno que está basado solo sobre ideas, porque jamás en la vida ha existido tal cosa como la democracia natural. ¿Por qué digo esto? Porque tanto así la naturaleza nos ha impuesto su modo, ¿sí? La naturaleza es así, llueve cuando se le da la fucking gana, tiembla cuando se le da la gana. Los animales actúan así, por su impulso natural, por obedecer instintivamente, obedecer veloz y radicalmente a lo que plantea la naturaleza. Los humanos nos quedamos atrás. Pero en el momento en el que nos decidimos detenernos a pensar sobre todo, que es, volviendo a la primera pregunta, la construcción de la humanidad o el inicio de la humanidad como un ser que se pregunta, se cuestiona y representa, decidió crear culturas. Y dentro de eso, asumir que su propia cultura era la que tenía que ser, efectivamente, que el como yo pienso es como debe ser y los demás están equivocados, cosa que no ha cambiado en la actualidad, ¿no? Cosa que no ha cambiado en la actualidad. Entonces, cuando las culturas se imponen unas a otras, van a traer unos problemas grandísimos que no van a ser sino problemas no solo culturales, sino van a ser la raíz de los problemas sociales y económicos de los últimos tiempos. Me hace pensar, por ejemplo, la invasión de Genghis Khan, ¿sí? Y las invasiones de Atila, que era el man invadiendo, imponiendo su propio punto de vista, y bueno, pues arrasó con una cantidad de personas. Me hace pensar en la expansión del Imperio Romano, del cual somos los trastataranietos, los ultra requete trastataranietos, de un imperio que se construyó sobre la base de invadir
otras culturas e imponerles su propio punto de vista. Tranquilos que en América no estamos exentos. El imperio inca también se construyó a sangre y fuego imponiendo su lengua, sus creencias frente a otro tipo de comunidades. Todos los problemas, o la mayoría de los problemas de la humanidad, o los problemas de la humanidad que pueden ser controlados han sido por la imposición de un modo de ser